Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar un nuevo tema dentro de lo que corresponde a la asignatura de investigación de mercados. Como ustedes bien saben, hemos dado la tarea del tema 8, que era elaboración del informe y el correspondiente resumen al mismo. Nos toca avanzar en este tema, correspondiéndonos el tema número 9, y el tema número 9 identificamos como los métodos cualitativos de recolección de datos. Métodos cualitativos. ¿Qué quiere decir cualitativos? Que miden ciertas cualidades de las personas o individuos que no se pueden numerar, que no se pueden poner un número, no se pueden cuantificar, porque son cualidades, ¿no? Dentro de este tema podemos observar que vamos a conocer la importancia de este método cualitativo como objetivo, conocer y analizar los métodos cualitativos que existen, que son 4: entrevista de profundidad, sesiones de grupo, observación directa y la simulación. Estos son los 4 métodos cualitativos de recolección de datos. Y finalmente hay un ejemplo para poder aplicar este tipo de metodología cualitativa. Dentro de lo que es los métodos cualitativos, lo importante dice que resulta dentro de las actividades mercadológicas. O sea, cuando nosotros hacemos una investigación de mercados, es muy importante tomar en cuenta lo que es la investigación cualitativa, ya que nos permite y nos da el conocimiento acerca de los mercados. Este método cualitativo es la voluntad de poseer determinado artículo. ¿Cuál es la voluntad de poseer determinado artículo? Y tiene que ver mucho con una variable importante dentro del método cualitativo, la variable psicológica. ¿Qué es la variable psicológica? Es aquella que estudia la mente, lo que piensa, la psicología del consumidor o del comprador. ¿Qué quiere decir entonces este método cualitativo? Que va a estudiar lo que la gente o lo que el cliente está pensando. El punto de vista del ámbito motivacional psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a adentrar dentro de la mente del cliente. Vamos a ver sus motivaciones, lo que él piensa, lo que él siente, ¿sí? En el mecanismo de compra, o sea, lo que él siente al comprar un determinado producto, ¿no? De cualquier producto existente, un conflicto entre lo que siente y lo que piensa, ¿sí? Vamos a adentrarnos en este capítulo o en este tema en la mente del consumidor. Por eso se llama cualitativo. De ahí la importancia del enfoque psicológico, que quiere decir esto, que tiene mucho que ver con la psicología de las investigaciones del mercado. Más que datos numéricos, es conocer lo que piensa. A través de conocer lo que piensa, lo que siente, se obtiene información acerca de las actitudes. Las actitudes son cosas que no podemos numerar, no podemos cuantificar, no podemos darle un número. En 3 componentes principales: cognitiva, del conocimiento, afectiva y de comportamiento. Estos 3 componentes constituyen parte de la información que se va a obtener en el método cualitativo.
se constituye realmente el por qué compran o dejan de comprar, ¿no? Más que un tema económico, monetario, numérico, vamos a poder saber qué es lo que él está pensando, cómo se siente y cómo se comporta ante una determinada compra. Por eso, este tema tiene que ver con este método, de estudiar este método de esas cualidades cualitativas. La motivación es lo que está latente internamente, es decir, lo que nos motiva es algo muy interno de la persona, que no se puede exteriorizar. Esas necesidades y deseos no podemos saber y no podemos ver. Y se trata de dirigir la conducta hacia un fin específico. Esa es su necesidad o deseo que nosotros no podemos observar, busca un fin, ¿no? Busca un mecanismo. Y existen dos tipos de motivaciones. Estas son las fisiológicas, ¿sí? Y las psicológicas. Las fisiológicas son aquellos que exterioriza una persona, ¿no? Físicamente, se pueden ver. ¿Cuáles son estas motivaciones fisiológicas? Agrado o desagrado, la forma de expresión del rostro, son fisiológicas. Y aquellas motivaciones psicológicas que no las podemos ver, que están dentro de la persona, del cliente o del comprador, dentro del pensamiento del consumidor. Lo que se intenta aclarar, dice, son los motivos aprendidos y sociales, que se relacionan con la satisfacción de las necesidades físicas. Vamos a aprender estos motivos, estas motivaciones que los clientes o los consumidores actúan ante un grupo de personas o ante la sociedad. También nos dice, dentro de este método cualitativo, que es importante estudiar cada vez más las motivaciones del ser humano. Si nosotros supiéramos qué les motiva a comprar determinado producto, toda nuestra mercadotecnia, toda nuestra investigación va a estar centrada en esa motivación, en aplicar esa motivación para que la gente adquiera nuestro producto. Es importante estudiar cada vez más las motivaciones con el objeto de analizar la conducta de compra. Exactamente, conocer cómo se comporta ante una compra el consumidor. Si supiéramos eso, nuestras ventas ya están realizadas, ¿no? Por eso debemos estudiar este tipo de cualidades. Existe pues un vacío de información acerca de las percepciones y actitudes del consumidor. Cada consumidor es distinto en su forma de percibir, en su forma de actuar, que se refieren al grado de preferencia o percepción de los atributos más importantes del producto. Lo que se trata con esto es de buscar ciertas actitudes que todos los consumidores tienen, ¿no? Que todos los consumidores representan. Existen dos variables que intervienen directamente en la conducta de compra del consumidor. Ya lo habíamos indicado. Una es la económica, ¿sí? La variable, una de las variables muy importantes es la variable económica porque esta define la conducta de compra del consumidor, ¿no? Y la otra es la psicológica. La psicológica es aquella que a nosotros más nos interesa y la que vamos a estudiar a lo largo de este método. Aquí hay un autor que habla de todo, que es el señor Enrique Costas Lieste, que habla de esta variable psicológica, ¿no? Y la diferenciación entre lo que es la psicología general, que es a la que nosotros nos vamos a enfocar. Existe también otra psicología social, la sociología y la antropología, que sale sobre todo de lo que es la psicología general. No vamos a adentrarnos mucho en el aspecto de psicología más que lo que nos interesa, ¿no? Para este método cualitativo se requiere personal también
especializado en la realización o aplicación de este método. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que va a estudiar las sensaciones, las percepciones, o va a guiar a identificar estas variables psicológicas, debe ser una persona especializada en la realización de esta técnica. Y las técnicas motivacionales, es decir, en la aplicación de estos 4 métodos. Debe ser gente que conozca de la aplicación de estos métodos. Estamos con el primero, que es la entrevista de profundidad, las sesiones de grupo, la observación directa y la simulación, que son los 4 métodos de lo que corresponde a, a la investigación cualitativa. Comencemos con el primero, que es la entrevista de profundidad. ¿Y qué es la entrevista de profundidad? En esta entrevista de profundidad se maneja el psicoanálisis. ¿A qué se refiere esto? Nosotros hemos debido ver en las películas que existen psicólogos que, ya sean familiares o individuales, que orientan, que tratan de entrar en la mente de la persona para saber su comportamiento interno, ¿sí? Su objetivo de este tipo de entrevista es determinar la estructura de la personalidad de los sujetos. Nos hacen echar sobre un sofá y nos empiezan a indagar sobre nuestros pensamientos internos. Esa es la entrevista de profundidad. En este método es algo parecido a ese psicólogo que nos atiende, ese psicoanalista. El objeto es de descubrir las razones por las cuales llega a una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que es la entrevista de profundidad, lo que nos interesa es conocer o descubrir por qué ha adquirido determinado producto. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Las causas que mueven a un sujeto a tomar una decisión de compra, ¿no? Una decisión de uso. Se encuentran estas decisiones en la mente del consumidor, en el subconsciente del consumidor, en la mente del sujeto. A través de este interrogatorio, que es la entrevista de profundidad, nos va a permitir obtener información que proporcione una base para responder a los objetivos de estudio. Es decir, a través de esta entrevista de profundidad, nosotros vamos a poder determinar cuál es su forma de actuar de ese subconsciente, puesto que existen ciertas motivaciones que inducen al individuo a comprar o a usar. A través de este interrogatorio profundo, que es la entrevista de profundidad o la entrevista personal, se podrá dilucidar cuáles son esas motivaciones, lo que habíamos indicado anteriormente. La persona que lleve la entrevista deberá ser lo suficientemente hábil. Por eso hablábamos que debe ser gente profesional, gente que conozca de la aplicación de este tipo de método, ¿no? ¿Para qué? Para guiar la conversación a una información requerida, auxiliándose de esta manera en una guía de conversación. O sea, debe tener algunos puntos importantes sobre las cuales va a direccionar o va a dirigir este análisis de la mente de ese consumidor o de ese comprador, ¿no? Esta guía de conversación o de tópicos podrá ser la misma lista de objetivos operacionales, ¿no? Ya van a ser preguntas puntuales las cuales van a dirigir este conversatorio o esta conversación, esta interrogación al cliente o al consumidor a través de la entrevista de profundidad, ¿no? Toda conversación se sugiere de que sea grabada, ¿no? No podemos estar tomando apuntes sobre lo que el interrogado o el cliente o el consumidor exprese.
es muy difícil tomar un apunte muy rápidamente y a veces se nos escapan muchas palabras importantes. Por eso es de vital importancia grabar esta conversación, tratando también de evitar que la persona que está siendo entrevistada o que está siendo grabada se dé cuenta de ello. ¿Por qué? Porque puede suceder que la persona imite o no sea verdadera, la persona no conteste con la veracidad que se requiere, ¿no? El objeto de esta técnica, que es la entrevista de profundidad, el cual es el objetivo principal, es de obtener información acerca de las motivaciones, inhibiciones, pensamientos, sentimientos, emociones de los consumidores. Esto es importante, estudiantes. ¿Qué es la entrevista de profundidad? ¿O cuál es el objetivo de esta entrevista de profundidad? Es obtener información de las motivaciones, inhibiciones, pensamientos, sentimientos, emociones de los consumidores, de los compradores o clientes. ¿Sí? Eso busca la entrevista de profundidad como objetivo, así como sus reacciones hacia ciertos estímulos externos que pueden llegar a influir positiva o negativamente en la decisión de compra. Esto se constituye en una pregunta muy importante que podría ser una pregunta de examen. Al trabajar con un cuestionario estructurado, ¿qué quiere decir esto? Al tener una guía sobre la cual nosotros vamos a realizar esta entrevista o guía de temas, el entrevistador debe concentrarse en las respuestas a esas preguntas formuladas y también debe tratar de profundizar lo más que pueda en las respuestas verídicas por el entrevistado. Por eso no tenemos una serie de preguntas ya fijas, sino tenemos una guía de preguntas. ¿Qué quiere decir ello? Que yo, a medida que desarrollo la entrevista, puedo incorporar nuevas preguntas o puedo profundizar sobre alguna pregunta en especial. Por eso hablamos que debe ser una persona especializada en la obtención de esta información. Terminado este primer método, vamos a entrar al segundo, que corresponde a lo que son las sesiones de grupo. ¿Y qué son las sesiones de grupo? Que es el segundo método cualitativo. El objeto de esta técnica es obtener información de un grupo homogéneo representativo del segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como la entrevista de profundidad, sino que esto es de un grupo de personas con características similares, con características homogéneas. Ejemplo, fumadores, ¿no? Entonces, si yo voy a juntar un grupo para hacer una sesión de grupo, este grupo van a ser con cierta característica homogénea, como ser fumadores, ¿no? O tomadores de cerveza o consumidores de cerveza, ¿no? ¿Para qué voy a hacer estas sesiones de grupo? Para conocer, para investigar sobre las motivaciones, inhibiciones, pensamientos, sentimientos y emociones de este grupo. Ya no de una persona, sino de un grupo de personas. Si se fijan, acá no hay cuantificación. Acá no puedo ponerle un número a los sentimientos o a las emociones. Por eso se habla de un método cualitativo. Es como el ejemplo, cuando hay una pareja de enamorados y el uno le pregunta al otro, ¿cuánto me quieres? Un montón. ¿Cuánto? ¿Qué valor me quieres? ¿Cuánto? ¿No? El universo, todo el mundo. No se puede expresar ese sentimiento.
de manera, digamos, de manera cuantitativa, de manera numérica. Entonces, es por eso que este método cualitativo no se puede expresar a través de una cuantificación o una numeración. Por eso, el pensamiento, el sentimiento y las emociones corresponden al método cualitativo. Y estas sesiones de grupo tratamos de identificar de este grupo de personas esos sentimientos y emociones, así como también sus reacciones hacia ciertos estímulos externos, ¿no? Sentimientos de agrado, de desagrado, de satisfacción, son estímulos externos que tampoco pueden cuantificarse, pero que de alguna manera estos sentimientos pueden llegar a influir de manera positiva o de manera también negativa, si es de desagrado este estímulo externo que, que expresa de manera externa, es negativo, de desagrado, que puede llegar a influir negativamente en la decisión de compra, ¿no? Es identificar esa información importante, es obtener esa información de este grupo de personas. Esas son las sesiones de grupo. Y además nos dice, debe estar más abajo, cuántas personas deben conformar estas sesiones de grupo, ¿no? Vamos a explicar posteriormente este cuadro. Acá está. Se reúne a un grupo, sesiones de grupo, entre 7 y 9 asistentes. No juntamos grupos de 20, de 50, de 100 personas. No, entre 7 y 9 asistentes, 9 personas, para que sea además con características homogéneas. Habíamos dicho que este grupo de 7 a 9 personas podrían ser personas fumadoras, ¿no? Con el objeto de realizar una dinámica, ya que de esta manera fluyen más ideas de las que se obtendrían individualmente. Sí, todas son fumadoras, entonces se reúne este grupo de personas y de este grupo vamos a poder obtener información importante, vital, acerca de nuestro producto. Si es que estamos haciendo la investigación de alguna empresa de tabacos o alguna marca de cigarrillos, ¿no? Lo óptimo en este grupo homogéneo es que los asistentes no se conozcan entre sí, sean extraños, no sean parientes, no sean amigos. Y se les reúne en una sala acogedora, como muestra la figura 2, la figura superior, ¿no? Si ustedes pueden ver, este es un cuadro donde acá tenemos esta sala donde vamos a juntar a las personas. Acá dice espejo, que más adelante vamos a explicar, la cámara Gesell, que aquí también una serie de asientos, ¿no? Y también existe una grabadora. Es muy importante esto de la cámara Gesell, que con un espejo da a la sala, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Las reunimos en una sala o en un lugar acogedor donde este grupo de personas se sienta bastante cómodo, ¿no? Que esto facilita que entablen una charla informal y empiecen a sentirse a gusto, relajados y sin tensiones, ¿no? Importantísimo para que pueda fluir la información que se requiere. Esta sala debe tener en realidad una cámara Hetzel, que es la que habíamos visto en la figura. Estamos con problemas en la presentación, pero vamos a volver a compartir. Ya. Entonces, lo que decíamos de la cámara Hetzel, ¿no? Esta sala debe ser en realidad una cámara Hetzel que permite a los encargados, como dice acá, de publicidad, observen todo lo que ocurre en la sala.
sin ser vistos por los entrevistados, es decir, van a ver a través del espejo. Dicha cámara consta de un espejo, lo que habíamos visto en ese plano, de una sola vista, y los asistentes a la sesión no se percatan de que están ante un grupo de personas que oyen y ven todo lo que se dice y hace en la reunión, sesiones de grupo. Entonces, en un cuarto contiguo hay un espejo por la cual hay otro grupo de personas que están observando cuál es el comportamiento, las motivaciones, las reacciones de este grupo de personas. También se instala un circuito cerrado de televisión que pueden grabar. Por eso decíamos que en la misma habitación continua había un sistema de grabación, como hemos visto en el plano, ¿no? Una vez que el grupo está reunido, el moderador, por eso debe ser una persona especializada que guíe esta entrevista a este grupo de personas o que guíe esta sesión, comienza a obtener información confiable a través de su guía de conversación, a través de esa guía de preguntas. Comenzará por decir qué les parece el consumo de tabaco en el mundo. Empieza a introducir en el tema en particular que les interesa, se converse en este grupo de personas. Esto inicia la conversación con su guía de conversación a fin de conducir y dinamizar al grupo, a fin de sacar de este grupo esta guía de estas razones que les motivan, ¿no? La conversación se graba por completo, por eso habíamos indicado lo de la cámara GESEL. En resumen, esto que se refiere a sesiones de grupo. La técnica de la sesión de grupo, al hacer uso de la dinámica de esta cámara Hetzel y de este grupo de personas, permite colocar información recibida dentro del marco de la referencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos haciendo una entrevista de profundidad individualmente, sino que estamos haciendo un grupo de personas con estas características homogéneas, que es cómo se puede extraer información importante acerca de nuestro producto, de la sociedad, cómo se comporta la sociedad. Por eso decimos como una referencia social. Cómo ve la sociedad nuestro producto, cómo actúa ante nuestro producto la sociedad. Importante esto de las sesiones de grupo. ¿Qué más podemos decir de las sesiones de grupo? Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo están los grupos de investigadores a través de ese espejo que se ve hacia el otro lado, ¿no? Acá podemos ver también una figura donde está la sala de reuniones, el espejo, y está también donde se puede grabar lo que están conversando en la sala sin ser vistos, ¿no? Conocido como la cámara Hetzel, ¿no? Esos son ejemplos. Tenemos el segundo método de cualitativo, que serían las sesiones de grupo. Entremos al tercero. El tercero nos habla de lo que es la observación directa. ¿Qué nos dice la observación directa? El investigador, sin establecer comunicación con los sujetos de estudio, es decir, aquella persona que esté investigando a través del método de la observación directa, no tiene contacto con el cliente, no tiene contacto con el comprador o con el consumidor. Simplemente se limita a observar las acciones y hechos que le interesan. Por eso se llama observación directa, no hay contacto. Estas observaciones pueden ser realizadas por personas o por aparatos mecánicos. Es decir, yo me paro y observo al cliente cómo se desenvuelve en su compra. Ese es el método de la observación directa. O en vez de tener una persona físicamente, podría implementar, por ejemplo, una cámara filmadora, ¿no? Una cámara que vaya a grabar cómo está actuando determinado cliente.
¿sí? Por personas o por aparatos mecánicos, como habíamos dicho, una filmadora o una grabadora, ¿no? De video. Observaciones con personal son las que se realizan dentro de un almacén, ¿no? Una persona se para en la puerta y observa cómo reaccionan en ese almacén los consumidores. Ese es el método de la observación directa, sin tener contacto con el sujeto de estudio, ¿no? Se registra el número de receptores de radio y televisión que están sintonizados. Esta es la observación mecánica, ¿no? Un ejemplo de esta observación mecánica también, aparte de la afirmación, perdón, es el audímetro, que registra el número de receptores de radio y televisión que están sintonizados, conocido también para medir el rating de la radio o el rating de la televisión, ¿sí? El psicogalvanómetro es otro método de observación mecánica, el psicogalvanómetro, que mide las reacciones emotivas de las personas a través de los cambios en la sudoración. El detector de mentiras, ¿no? Te conectan unos cables, te hacen preguntas y ven cuáles son tus reacciones. Y finalmente, otro método mecánico es la cámara ocular, la cual registra los cambios o movimientos de los ojos que pueden interpretarse, por ejemplo, como agrado o desagrado o por un producto, ¿no? Entonces, estas son herramientas mecánicas, ¿no? El movimiento de los ojos te descubre si es que estás diciendo la verdad o estás diciendo alguna mentira. Muchas veces nuestros padres nos decían, mírame cuando te hablo. Y con mirar nuestros ojos, los padres decían, estás mintiendo, decí la verdad. Entonces, ellos tenían posiblemente este tipo de cámara ocular que a través de los ojos nosotros sabíamos o sabían nuestros padres si es que estábamos diciendo la verdad o la mentira, ¿no? La cámara ocular, el movimiento de los ojos nos puede delatar acerca de la veracidad o de la mentira de cierta información. Acá tenemos los cuadros o las figuras. Este es el audímetro que mide lo que habíamos dicho, la conexión de cierto grupo de televisores o de radios para medir el rating, ¿no? Acá tenemos la cámara ocular, que es una filmadora básicamente que enfoca a los ojos y que registra el movimiento de los ojos para saber cuál es la reacción, si es verdadera o es falsa la reacción que tiene determinado cliente, ¿no? Esto está dentro de lo que es la observación directa. Los estudios de observación son de 4 tipos. Hablamos de 4 tipos de este método de observación directa. ¿Cuál es la primera? La observación en situación natural. Una observación en situación natural es cuando el observador observa a los verdaderos clientes, es decir, sin intervención, en situación natural. No se dice nada al cliente, el cliente ingresa y la persona que está realizando esta observación directa simplemente observa en una situación totalmente natural. La desventaja de este método es que el investigador debe esperar a que ocurran los sucesos deseados, a esperar al cliente adecuado, a que el cliente vaya por el lugar que nosotros queremos observar y ver la reacción a nuestro determinado producto. Si es en situación natural, una desventaja es el esperar demasiado a que llegue el cliente adecuado para nuestra investigación, ¿no? El segundo método de observación es la observación en situación artificial. Se crean situaciones artificiales para obtener en menor tiempo la información deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que a grupos de compradores se les dice, por favor, vaya y compre determinado producto, una cajetilla de cigarrillos. Entonces, se está creando una observación en situación artificial.
El cliente quiera o no quiera comprar, se le manda a un lugar establecido y se está creando una situación artificial para obtener este método de la observación. El individuo puede variar al sentirse observado y falsear las actitudes. Esa es una gran desventaja dentro de esta observación en situación artificial. El tercer método es la observación no estructurada. ¿A qué se refiere esto? Se coloca al observador en un lugar estratégico y se van registrando los hechos y acciones que se juzgue convenientes para el estudio. Es decir, no se espera a que llegue el cliente adecuado. A todos los clientes se van registrando sus actitudes. No solo con nuestro producto, podría ser con una variedad de productos. Se va registrando todas las acciones y todos los hechos de todos los clientes. Por eso hablamos de una observación no estructurada de nuestro producto o de cualquier otro tipo de producto relacionado o no con nuestra investigación. Esa se refiere a la observación no estructurada. Y finalmente, el último método de esta observación directa es la observación estructurada. Se debe planear y anotar con mucha precisión cuáles son los hechos que se deben de observar. Es decir, se espera el cliente adecuado, se debe de anotar exactamente cómo se ha comportado, desde la forma de pararse, la forma de mirar, etcétera, etcétera, dentro de una serie de requisitos o hechos que deben demostrar estos clientes para eliminar en lo posible los errores subjetivos de los observadores. Por eso se llama observación estructurada, porque todo el procedimiento de recolección de información tiene esa serie de pasos que se deben de tomar en cuenta al momento de observar a este cliente, ¿no? Esos son los 4 métodos de lo que es la observación directa. También nos dice, este estudio es muy importante ya que sirve al establecimiento para que los lugares más transitados se coloquen los productos que se venden menos, como los productos de gancho. Ustedes si han podido ir a un micromercado, un supermercado, por ejemplo, mediante el método de la observación, conocen, por ejemplo, cuáles son los pasillos por donde más se circula. Entonces, por el ingreso, por ejemplo, podemos poner productos de oferta, productos de gancho, ¿no? O tal vez lugares o pasillos para que se desvíen y los hagan entrar a otros pasillos menos concurridos, aquellos que no se venden muchos los productos o no se concurren mucho, ¿no? El método de observación consiste en apostar un observador en el pasillo. Esto se refiere a los supermercados o micromercados, con el fin de observar la conducta de las personas. Ese es el método de observación directa, anotando en forma descriptiva todos los movimientos del comprador. Y acá tenemos un cuadrito donde nos muestra un mapa acerca de cómo la gente circula desde el momento de su ingreso, ¿no? Todos ingresan por determinado lugar y por dónde va circulando cada una de estas personas. Ustedes pueden ver, aquí es el ingreso, algunos entran por un pasillo, otros entran por otro pasillo. ¿Cuál es el recorrido de estas personas antes de salir de este lugar? ¿No? Aquí está, por ejemplo, ruta del consumidor 1, ruta del consumidor 2, ¿no? ¿Por qué cajas pasan? ¿Por dónde van? Dato muy importante porque esto nos permite conocer dónde ubicar nuestros productos, en qué pasillo, en qué estantes, ¿no? El método de la observación nos permite conocer eso. Algunas ventajas y desventajas de este método de la observación directa. Las ventajas. Los acontecimientos son registrados conforme se suscitan, es decir, sabemos cómo actúan las personas a través de este método de la observación. No es necesario depender de los entrevistados
para obtener información deseada. Sí, no tenemos que tener contacto con las personas, ni tenemos que entrevistarlas, solo las observamos y recolectamos la información. Se evita en este método la redacción de preguntas o de crear una guía de preguntas porque no hay contacto con la persona, con el comprador a la cual se está observando. La información que se obtiene es mucho más exacta porque sabemos cómo actúa determinado consumidor o comprador, o un grupo de compradores o consumidores, ¿no? Si hacemos esta observación a varias personas. En las desventajas es difícil observar aspectos como motivacionales. Sí, es muy difícil saber qué es lo que está pensando esa persona, porque solo podemos ver las acciones que realiza, no podemos ver los pensamientos ni los sentimientos, ya que estos pueden manifestarse de muy diversas maneras y pueden confundir la observación que estamos realizando. El costo de las observaciones es muy elevado porque implica personal que debe estar constantemente y además capacitado constantemente recolectando esta información importante, procesándola para poder aplicar, ¿no? Y finalmente, el cuarto método cualitativo de recolección de datos es la simulación. Y la simulación no es más que otra cosa, consiste en pedir al entrevistado, al comprador, al cliente, al consumidor, le pedimos que actúe ante un producto como habitualmente lo hace. ¿Qué significa este método de la simulación? Que nosotros conseguimos al comprador y le decimos, por favor, actúe como utiliza determinado producto. O vaya y compre, actúe como generalmente hace para comprar o para ir a determinado producto. Entonces, ese es el método de la simulación. Acá tenemos como por ejemplo a una dama cómo se quita el maquillaje, que actúe como generalmente lo hace, ¿no? Se lava la cara o se quita a través de un paño húmedo inicialmente, que actúe como hace a través de este método de la simulación. Y a través de esa actuación nosotros recolectamos la información que requerimos. Cómo se lo quita el maquillaje, por ejemplo, si es con un pañuelo facial, cuánto se utiliza cada vez, nos va a permitir obtener información acerca de esta compradora o este usuario o este entrevistado. Esos son los 4 métodos cualitativos de recolección de datos, que no se confundan. Cualitativos. Ya habíamos llevado los cuantitativos. Los cualitativos nos muestran eso. Posteriormente a estos 4 métodos tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo que nos pide la determinación de una muestra, el método de análisis a través de las entrevistas de profundidad. Esto es un ejemplo, una práctica en realidad, sesiones de grupo con ciertos aspectos que se deben ver en sesiones de grupo, cómo se debe hacer un informe final y de qué se va a hacer además esa práctica, casos de harinas que viene en este libro base de Introducción a la Investigación de Mercados de Laura Fisher y Alma Navazo, ¿no? Es una práctica para lo que es el método cualitativo de recolección de datos, ¿no? Que no es necesario que se haga esta práctica, no es indispensable, sí es importante que ustedes conozcan los 4 métodos importantes, las ciertas ventajas o desventajas. Acá tenemos algunas preguntas de evaluación, de las cuales también se puede extractar para el examen que se va a dar al final de el examen que se va a dar para el tercer parcial. Con eso estuviéramos acabando este tema número 9 referido a los métodos cualitativos. Nuestro próximo tema a llevar y el último dentro de la asignatura de investigación de mercados son los métodos mixtos de recolección de datos. Recordarles que hemos llevado 3, los métodos cuantitativos, donde están las encuestas,
¿Recuerdan? Cuantitativos están las encuestas por correo, las encuestas personales, las encuestas telefónicas, que son métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, que estas son las segundas, que son 4, entrevista de profundidad, sesiones de grupo, el método de la observación y la simulación, y finalmente el tema número 10, que es el último de la asignatura, que son los métodos mixtos de recolección de datos. Se asignará para el anterior tema, para los métodos cualitativos, se asignará la tarea que corresponde en Classroom de realizar el resumen al mismo para posteriormente hacer una evaluación del resumen de ese tema. Agradezco a ustedes la atención. Espero verlos en una próxima videoclase. Gracias por su atención. Hasta la próxima.